Bienvenidos estudiantes a nuestra clase de fundamentos de sistema. Ok, ahorita vamos entonces a entrar en materia con el tercer corte. Espero que hayan salido bien en este primer corte y en el segundo. Y ahorita ya finalizando el tercer corte. En el tercer corte vamos a trabajar con los procesos del software. ¿Okay? Y es muy importante que veamos esta clase. Y luego vamos a mandar a hacer una actividad. Voy a hacerlo individual, un trabajo individual, pero voy a colocar unos ejemplos y quiero que esta clase entonces quede de aquí, de esta clase voy a sacar un trabajo que va a ser individual del 20% del tercer corte. Entonces fíjense que aquí, por ejemplo, tenemos el proceso del software. ¿Qué es el proceso del software? El conjunto de tareas que tienen que ser realizadas para producir un producto de software, en otras palabras. En el enfoque que se toma en el desarrollo del software, desde los conceptos de una idea hasta la entrega del retiro final del sistema. Entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, sería el procedimiento que se hace, el procedimiento que se hace en el software, el enfoque que se va dando a medida que se va desarrollando. Esto es muy importante. Fíjense que las empresas como Google y Microsoft, ellas usan estos procedimientos y por eso es su éxito, ¿ok? Acuérdense que ahorita las empresas de informática son las empresas que más están progresando. ¿Por qué? Porque ellos usan otro tipo de sistema. Ellos crean sus propios procesos de software, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿ok? Entonces fíjense que, por ejemplo, la empresa de Microsoft, ¿verdad? Hace un equipo multidisciplinario y cada uno de esos equipos va trabajando. ¿Sí? Va trabajando en una parte del programa que van a hacer. Si van a sacar el Windows 11, que ya lo sacaron, pero van a sacar el Windows 12, ellos ya van a estar trabajando en eso. ¿Okay? Entonces un equipo multidisciplinario va a estar trabajando en ese programa. Y a su tiempo, al mismo momento, hay otros equipos que van a estar trabajando. Y todos esos equipos van a unir todo lo que ya hicieron y hay un encargado del proyecto, que es el que va a unir todos los proyectos y sacar el software, que sería en este caso el Windows 12. ¿Ve? Entonces, bueno, eso es una forma. Entonces, ¿por qué estas empresas son tan innovadoras? La empresa de Microsoft y las empresas de Google, Amazon, porque todas las empresas de informática, el Facebook, porque todas estas empresas son tan exitosas, porque ellos usan el proceso del software. Entonces el proceso del software es muy importante. Eso es lo que nos ha dado a lo de informática que tengamos las mejores empresas en el mundo, que los de informática sean los número uno, los gerentes número uno. Cuando a la escogencia de un gerente escogen a los ingenieros de informática como gerente, porque tienen todos estos conceptos, todo lo que es el análisis de sistemas, los fundamentos del sistema, las teorías, los procesos y las metodologías. ¿Okay? Eso nos lleva a nosotros a ser unos grandes gerentes a nivel de una empresa. ¿Okay? Entonces fíjense la fase de los procesos de desarrollo de software. Fase de definición. Esta fase se concentra principalmente que tiene que ser completado por el proceso de software. Se identifican los requerimientos claves del sistema y el software que debemos completar. Sí. Entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, primero definimos qué es lo que necesitamos, ¿ok? ¿Qué requerimiento necesitamos? En este caso, por ejemplo, si vamos a hacer un software con el sistema operativo Linux, ya sé que voy a necesitar para eso, y no va a ser compatible con otro sistema operativo de Windows, o si va a ser compatible, o va a ser compatible con Android de los teléfonos. Entonces tenemos que ver qué es lo que queremos hacer con el software, ¿ok? Entonces si vamos a crear un software solamente para Linux, entonces solamente para Linux, y tenemos que ver cuál es el requerimiento, qué tipo de computadoras los pueden utilizar. Las computadoras viejas no las pueden utilizar, solamente computadoras nuevas de tercera y de cuarta generación. Entonces, bueno, todo eso tenemos que verlo primero en la fase de definición.
Después viene la fase de desarrollo. Se enfoca en el cómo los requerimientos de un sistema y el software serán completados. Durante esta fase se realiza la implementación. Ya en esta fase se comienza a dar el desarrollo del software. Comienzan los programadores a programar el software. Comienzan ya a implementarse los requerimientos del sistema, ¿verdad? Y comienza a implementarse ya, a hacer el software e implementarse. Después viene la fase de mantenimiento. Fíjense que la fase de mantenimiento es lo más importante. Con esto es que los de informática vamos a tener nuestros ingresos, ¿verdad? Porque la fase de mantenimiento es una fase que nosotros, a pesar de que ese software ya fue creado, fue montado en la empresa, pero ese software necesita un mantenimiento y ese mantenimiento se lo vamos a nosotros. Eso es lo que nos va a nosotros el dinero que necesitamos cada mes o cada cierto tiempo, dependiendo de cuánto tiempo le vamos a hacer mantenimiento. Los mantenimientos de los software se requieren cada 3 semanas, cada 3 meses por lo menos. Entonces, bueno, del mantenimiento es lo que nos va a dar a nosotros lo más importante para que nos dé a nosotros el ingreso. ¿Y qué se hace en esta fase? Se hacen correcciones de errores y a la adaptación conforme evoluciona el entorno del software. Se van viendo fallas, se ven errores y nosotros lo vamos, por ejemplo, en administración. Acuérdense que ahorita la administración es lo que nos va a estar llevando, a nosotros a tener mucho trabajo, lo de informática. Y mucha gente de informática se ha ido un poco hacia los sistemas administrativos, como el SAT, el Valery, el ProfiPlus, porque eso nos lleva a nosotros, a los de informática, a tener ahí una parte, un campo laboral grande. Por ejemplo, si nosotros nos dedicamos a las redes, ¿verdad? A las redes y al sistema administrativo, por ejemplo, podemos tener un negocio donde podemos instalar a una empresa el ProfiPlus o el SAP o el Valery o el A2, cualquiera de estos software administrativos, y eso nos va a llevar a nosotros a tener un ingreso. Y esos software administrativos necesitan mucho mantenimiento, mucho más que otros programas. Y entonces cada ese mantenimiento nosotros cobramos por ese mantenimiento. Entonces ahorita tengan en cuenta que los sistemas administrativos puede ser un gran ingreso a nivel de informática. Existen unos modelos, ¿verdad? Ya hablamos de que, por ejemplo, Bill Gates y su empresa Microsoft, que la empresa de Facebook, que Amazon, que las empresas de Xerox, la de impresoras, la Samsung, todas esas empresas de software necesitan crear un modelo. Ellos crean un modelo. El modelo cascada es uno de los modelos más utilizados. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos el modelo cascada, ¿verdad? ¿Qué hacemos en ese modelo? Lo primero que sería la ingeniería de sistemas. Entonces, ¿qué se ve en la ingeniería de sistemas? Bueno, el software que se necesita, los requerimientos del sistema. Entonces ahí lo mismo que estábamos hablando ahorita, la ingeniería de sistemas, se requieren los requerimientos, que es compatible con cuál sistema, qué sistema queremos implementar y con qué sistema operativo lo queremos hacer y cuál va a ser su compatibilidad, a qué computadoras vamos a mandar a crear ese software, si es a unas computadoras nuevas, a una computadora vieja o a todo tipo de computadoras. Entonces eso depende, ahí se analiza esa parte. Le viene al análisis de los requerimientos. Seguimos revisando y entonces vemos que qué otros requerimientos necesitamos, qué tipo de memoria necesitamos, si es una DDR3, si necesitamos muchos gigas de memoria RAM, si necesitamos 4, 8, 16 gigas de memoria RAM, si necesitamos tarjeta gráfica. Bueno, ahí se hacen todos esos análisis de los requerimientos. Después viene el diseño. En el diseño ya comenzamos a implementar nuestro software y comenzamos entonces a crear el diseño del programa. Después viene la codificación. Comenzamos entonces, primero el diseño y análisis de sistemas. Fíjense que el diseño es muy importante. ¿Qué es el diseño? Bueno, a crear todo pero en papel. Y después en la codificación vamos comenzando a echar código.
crear el programa fuente, el código fuente, que es en la codificación. Después se tienen que hacer unas pruebas. Tenemos que probar. Fíjense que, por ejemplo, si se está haciendo el FIFA 2022, ¿verdad? La empresa de Konami está haciendo el PES 2022. Entonces, ellos primero hacen unas pruebas, dan unos programas gratis, dan un demo gratis por la plataforma, y entonces para que ellos vayan probando a ver si les gusta. Si hay fallas, hay errores, ellos se comunican y entonces ellos van mejorando su falla. Esas son las pruebas que se hacen. Primero lo prueban los usuarios, lo prueban las personas que programaron, lo prueban las empresas, pagan para que los hagan pruebas a los gamers. Por ejemplo, si un juego le pagan a los gamers más famosos para que prueben su juego FIFA 2022. Si le ven errores, ellos les dicen cuáles errores tienen. Entonces esas son las pruebas que se hacen. Después viene el mantenimiento. El mantenimiento es lo que le dije, eso es lo que nos va a nosotros el dinero. Con ese programa, ese software que nosotros hagamos, cada cierto tiempo le decimos que hacer un mantenimiento, ¿verdad? A la base de datos, al programa en sí, al código, y entonces todo ese mantenimiento es el que nos va a nosotros el ingreso de dinero después de que nosotros creamos ese software. Bueno, espero que esté claro. ¿Por qué se utiliza el método cascada? El método cascada se utiliza, fue inventado por Winston Royce. Propuso el modelo de cascada en 1970, imagínense ustedes. Las fases eran interactivas. En la práctica, sin embargo, se volvió rígidamente secuencial y llegó a ser conocido en consecuencia con el modelo secuencial lineal. ¿Okay? Y ahí viene eso. Esto es el modelo secuencial lineal. Todos estos modelos que les voy a dar hoy en clase. ¿Okay? Eso viene del modelo secuencial lineal. Ok, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, la ventaja permite una máxima organización en el proceso de implementación. Permite una máxima organización en el proceso de implementación. Ok, se organizan mejor porque, por ejemplo, todos los equipos multidisciplinarios, como le dije, hacer un software no es una cosa de que un solo programador se va a poner a programar y va a durar 10 años haciendo un programa. El FIFA 2022 lo va a hacer un solo programador. ¿Ustedes creen eso? No, muchachos. Para eso existen todos estos métodos y todo esto que les estoy dando yo. Porque eso se tiene que usar en un tipo multidisciplinario. Tiene que haber un diseñador gráfico, tiene que haber un programador, tiene que haber un diseñador de análisis de sistemas, tiene que haber hasta un psicólogo, un abogado, un equipo grande multidisciplinario de muchas profesiones para poder crear un software. Eso no es así nomás, y todos tienen que trabajar en equipo, ¿ok? Y entonces esto es una de las ventajas, ¿verdad? Que permite una máxima organización en el proceso de implementación. Se organizan mejor porque ya tienen un esquema, el esquema modelo cascada, un esquema para poder trabajar en equipo. Proporciona una plantilla estructurada para la ingeniería de software. Esta plantilla que tenemos aquí, tenemos implementado qué es lo que vamos haciendo y en cada momento que lo vamos a hacer. Por eso es que nosotros no podemos llegar, todo tiene su teoría. Yo no puedo llegar y comenzar a hacer un código fuente y programar de un solo golpe para hacer un programa, ¿no? Primero de eso hay que hacer primero una teoría. Tengo que aferrarme al análisis del sistema. Por ejemplo, voy a hacer un algoritmo, yo tendría que hacer primero el diagrama de flujo, hacer el algoritmo, después ese algoritmo lo llevo al lenguaje de programación, le hago pruebas, y entonces anteriormente a eso tendría que también aplicar el análisis de sistema. En qué empresa lo voy a hacer, tengo que entrevistar a las personas que están ahí en esa empresa y preguntarles si les gustaría tener un software nuevo, cómo va con el software viejo, qué le cambiarían al software viejo, y dependiendo de eso yo le voy a hacer mis cambios al software, ok. Entonces fíjense que eso no es
solamente sentarme y echar código ahí en un programa. No, eso lleva muchas cosas, que es lo que nosotros tenemos que aprender aquí en esta materia de fundamento de sistema, análisis de sistema 1 y análisis de sistema 2, ¿ok? Que son 3 materias que van a ver en diferentes semestres, que le van a llevar a comprender un poco esto, y sobre todo tienen que investigar más sobre análisis, sobre estas 3 materias, ¿ok? ¿Cuáles son las desventajas? La desventaja es que es difícil para los clientes proporcionar todos sus requerimientos de una sola vez, ¿ok? Es difícil para el usuario anticipar el sistema final. La versión del trabajo puede verse solo en una etapa posterior. Ok. Bueno, entonces ese es el método cascada. Seguimos aquí. Después vamos con el método modelo RAP. Acuérdense que el modelo RAP es rápida aplicación. Eso es lo que significa el RAP. Rápida aplicación. Entonces fíjense que este modelo RAP, algunos me lo mencionaron como metodología. No es una metodología, es un modelo de aplicación para crear software rápidamente, ¿okay? Entonces, bueno, el método RAP es el que más utilizan en la empresa de Microsoft. Acuérdense que la empresa de Microsoft es una de las pioneras en crear software rápidamente, ¿ok? Y en solo 3 meses tú puedes crear un software aquí implementando toda esta metodología del modelo RAP. Cuando otras empresas pueden durar más. Si usted implementa el modelo RAP, puede terminar un software con más rapidez, ¿ok? Por ejemplo, queremos crear un programa. Vamos a suponer que la empresa de Microsoft quiere sacar el Office 2022, que no creo que lo van a sacar, ¿no? Pero bueno, más suponer eso. Entonces el Office es el paquete Office, donde está el Word, el Excel, el PowerPoint y muchos otros programas, el OneNote, ese que estamos utilizando hoy. Está el para está el programa de servidor, bueno, muchos programas que están en el paquete Office. Entonces el Outlook, que sería el programa para colocar las computadoras en redes en un trabajo, ¿okay? Una empresa que lo utiliza mucho. Entonces, bueno, tenemos el equipo 1, ¿verdad? Tenemos el equipo 1. El equipo 1 que va a trabajar, bueno, el equipo 1 va a trabajar con lo mismo que va a trabajar el equipo 2, el equipo 3, el equipo 4, pero de diferentes proporciones. Por ejemplo, el equipo 1 va a trabajar con el programa que les dije, ¿no? Va a sacar el Office 2022. Entonces, el equipo 1 va a trabajar con la interfaz gráfica, o sea, los colores, el diseño, la estructura, todo eso, ¿va? Entonces, que ellos tienen, bueno, ellos buscan unos programadores, un especialista un ingeniero, especialistas en páginas web, un diseñador gráfico, un publicista, y van trabajando parte que les tocó. El equipo 1 le tocó la parte de diseño, okay. Entonces el equipo 2 le tocó la parte de programarlo. Entonces comienzan ellos y todos van a comenzar al mismo tiempo. Y el equipo 3 le tocó la parte de montar todas las aplicaciones como el Word, el Excel y juntar todo. Entonces el equipo 1, el equipo 2 y el equipo 3. Y el equipo 4 le toca hacer las pruebas y todo para ver el programa. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que el equipo 1 comienza a hacer su diseño, el equipo 2 comienza a programar y el equipo 3 comienza a hacer. Entonces después viene un responsable de todo el proyecto y une todo esto. Todo lo que ha hecho el equipo 1, el equipo 2, el equipo 3, unen todo. Empiezan todos al mismo tiempo. Especificaciones parciales lo primero. Después viene el diseño. Después viene la codificación. Después vienen las pruebas y después viene el lanzamiento, que es mostrarlo ya. ¿Ok? Entonces fíjense, todos van a trabajando al mismo tiempo y en diferentes partes. Un equipo multidisciplinario grande, van trabajando en el Office 2022. Y entonces cada uno de los equipos va trabajando al mismo tiempo. ¿Y qué va a pasar con esto? Que este esquema lo va a hacer que en 3 meses ya tengan el software listo. ¿Por qué? Porque son varios equipos multidisciplinarios que están trabajando en diferentes partes del programa. Y después un solo ingeniero
de informática va a unir todos los proyectos, porque ese es el ingeniero, tiene que saber mucho más que todos estos que están aquí. Entonces así trabaja la empresa de Microsoft. Por eso que la empresa Microsoft, acuérdense que la empresa Microsoft, o eso fue que Historia Universal sacó primero el Windows, porque el Windows primeramente lo vio Steve Jobs. Steve Jobs vio el Windows en una empresa que se llama Xerox, que está en Silicon Valley. Bueno, no sé si yo lo he echado ese cuento, pero en Silicon Valley él fue por una empresa Xerox, que es una empresa de impresora, y hace también creaban discos en esa época. Entonces entró ahí esa empresa, vio un laboratorio que ellos tenían, una computadora que tenía Windows, que tenía el mouse y tenía ventanas. Cuando Steve Jobs vio eso, él invirtió dinero de su empresa de Apple para la empresa Cero, y para no solamente para llevarse las computadoras que tenían en ese laboratorio. Y entonces el error fue mostrársela a Bill Gates. Cuando se la mostró a Bill Gates, y ya tenía la empresa de Microsoft, entonces Bill Gates llegó y vio todo eso y se llevó la idea. Y como él tenía unos modelos para hacer rápido el software, en 3 meses ya estaba sacando el software, mientras que Steve Jobs duró como un año. Después que lo sacó, ya el Windows estaba por todo el mundo. Entonces, fíjense que la empresa Microsoft es pionera en eso, es la pionera en crear software por la velocidad que ellos tienen, y ha implementado otros tipos de modelos, sin embargo estos que tenemos aquí, sino que ha implementado muchos más modelos en el mundo. ¿Ok? Bueno, entonces después tenemos el modelo espiral, que lo utilizan también muchas empresas como Google, como Amazon, utilizan los modelos espiral y el modelo RAD y todos estos modelos. ¿Okay? Entonces, ¿qué primero que se hace? La comunicación con el cliente. La comunicación con el cliente es lo primordial, porque tú tienes que ver qué es el software que quiere el cliente. ¿Okay? Primero tienes que hacer, como dije, un análisis de sistema, una encuesta, entrevistar a las personas. Si vas a hacer una empresa para un software para una empresa, tienes que primero entrevistar a los jefes, a los coordinadores, y después entrevistar a las personas que usan ese sistema, también entrevistar a los obreros, todo. Tienen que entrevistar todo, y de acuerdo con la comunicación con el cliente y con esas entrevistas y todo lo que tú recabes, esa información, es que tú vas a comenzar a hacer el software. ¿Okay? Después viene el análisis de riesgo. ¿Cuál es el análisis del riesgo de ese programa, de ese software que vas a implementar? Si va a tener un riesgo, si va a tener demanda, si el software es si el software es adecuado a esa empresa, ¿ok? Si se puede implementar en otras empresas, todo eso. Después tenemos la ingeniería del software, que es lo que yo les dije, los requerimientos del sistema, si es compatible con las computadoras que tienen ahí, o tienen que comprar otras computadoras más nuevas. Entonces todo eso tienen que analizarlo en la ingeniería del software. Después viene la codificación y pruebas y lanzamiento. ¿Okay? Codifican todo, hacen el código fuente, programan el programa, hacen pruebas para ver si funciona bien, pagan a personas para que hagan pruebas, después hacen el lanzamiento, que es lo último, mostrar ese software, hacer como un gran evento y lanzar ese software. Después viene la evaluación y retroalimentación. Se hacen evaluaciones para ver si el software da bien, y retroalimentación si el software hace algo malo, también se dice para acomodar ese software. ¿Okay? Entonces ya tenemos que la comunicación con el cliente es primordial en el modelo espiral. De ahí es donde sale todo. De la comunicación con el cliente es fundamental. Bueno, todo viene lo interesante que son estos modelos, ¿no? Entonces necesito que lo investiguen más, que vamos a tener un trabajo sobre eso. Les voy a poner, por ejemplo, un ejemplo de un software, y ustedes me van a implementar en tal ejemplo de un software me van a implementar el modelo espiral, o me van a implementar el modelo RAP o el modelo cascada. Okay. Bueno, eso es lo que tenemos todo para el tercer corte.